Damos inicio con esta clase al módulo 3, en el cual vamos a focalizar los padecimientos, pero siempre en esa trama de 3 dimensiones de la que venimos conversando desde el inicio de la cursada. Hoy específicamente vamos a dedicarle un tiempo a ubicar cuáles son algunos rasgos de la cultura actual que van a tener su impacto en la dimensión subjetiva, que se van a anudar con la dimensión subjetiva, y también vamos a poder situar de qué manera la institución toma, recoge de alguna manera algunos de estos rasgos. Hay 5 rasgos que el texto en el cual comparto autoría con Laura Kiel, planteamos, decía, algunos rasgos. Veamos, hay un rasgo que es la ilusión de un estado de plenitud. ¿Qué significa esto? Que está digamos, el horizonte que se plantea es que todo es posible. Incluso es muy interesante que ustedes puedan ubicar algunas propagandas de televisión, gráficas, en las redes. ¿Cuáles son las propagandas de productos que de alguna manera dan este mensaje de la ilusión de un estado de plenitud, que todo es posible? Ahora, en el todo es posible, acá nosotras situamos algo que es importante, que es cuál es el punto que anuda con la dimensión subjetiva. Decimos aquí, impide la inscripción de la imposibilidad. ¿Qué quiere decir? Que impide la inscripción. Cuando hablamos de inscripción, es una inscripción subjetiva de la imposibilidad. ¿Qué es la imposibilidad? Es eso que no anda, es que no todo es posible, es esa dimensión de la finitud, esa dimensión digamos, que nos deja fuera de esa dialéctica entre omnipotencia e impotencia. De alguna manera, en los últimos años circuló mucho digamos, ese mensaje de la posibilidad de un estado de felicidad, conquistar la felicidad. Entonces, el punto de imposibilidad es ese tope del que venimos hablando desde el comienzo cuando hablamos del malestar en la cultura. Entonces después vamos a ir pensando de qué manera esa ilusión de un estado de plenitud va a tener un impacto en la subjetividad de cada persona y también en el caso de quienes transitan sus adolescencias, de qué manera esto impacta en esas subjetividades cuando no alcanzan esa vara alta que se propone y de qué manera la institución educativa de algún modo también lo reproduce. Vamos a ver ahora el otro rasgo, una maniobra de universalización. ¿Qué quiere decir esto? Apunta a una maniobra en la cual, digamos, de homogeneización se podría decir, en el cual todos nos satisfacemos con lo mismo. Y aquí el mercado, que es una de las particularidades que tiene la época, que tendríamos que ubicar también históricamente, que aquí llamamos época, que en este tiempo está muy, digamos, conmocionada, los rasgos de esa época están muy conmocionados, por ejemplo, en esta maniobra de universalización. ¿Y qué dice aquí? ¿De qué manera anuda con la subjetividad? Aquí hablamos de un vaciamiento de la singularidad. Cuando la maniobra es de universalización, todos nos satisfacemos con lo mismo, dice aquí, por eso me hacía referencia al mercado, ¿sí? Todo va mejor con Coca-Cola, todo va mejor con, de nuevo, las propagandas nos ayudan a
poder leer y escuchar esos mensajes universalizantes. También lo vemos referido, esta maniobra de universalización es cuando a alguien le pasa algo, la universalización, ¿de qué manera se expresa? Un diagnóstico. Si a veces está pum pum para arriba y otros pum pum para abajo, entonces es bipolar. Es decir, hay una clasificación que tiende a universalizar a todas las personas que tienen una manifestación semejante, y ahí lo que se aplasta, lo que se eclipsa es la singularidad, porque para cada quien el estar arriba o estar abajo, o por tomar una expresión cotidiana, seguramente responde a cuestiones muy singulares, aunque haya algunos mecanismos que se reproducen. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera es no querer saber nada de ese desencuentro estructural. El desencuentro estructural es del que venimos hablando desde el comienzo, es el malestar estructural, que es ineliminable por completo, es ese vacío necesario que dibuja, ese desencuentro estructural es el que va a dibujar a recortar ese vacío necesario que ya vimos que es productor también de cultura. Entonces, ¿cuál sería el efecto en la subjetividad? Los sujetos tienden a recluirse en encuentros garantizados con los objetos, y ahí nuevamente el mercado va a dar su aporte, digamos, ofreciendo una reproductibilidad de los objetos, ¿sí? Entonces, el objeto que viene a taponar ese desencuentro estructural, ese vacío. De eso ya veníamos conversando incluso en algunos de los videos que ustedes eh, eh, elaboraron, algo de esto van planteando. El otro rasgo son las exigencias sociales de iniciativa. Hay que ser creativo, hay que ser flexible, hay que poder, hay que poder. Entonces, frente a esas exigencias de iniciativa, este autor que nombramos bastante, que es Ehrenberg, tiene un libro que se llama La fatiga de ser uno mismo. Creo que en alguna clase yo lo mencioné, en alguna clase anterior. Es la fatiga de ser uno mismo, en donde todo depende de cada uno individualmente. Bueno, en términos educativos está la lógica de la meritocracia, en donde todo depende del esfuerzo de cada uno. No quiere decir esto que el esfuerzo de cada quien no tenga un papel importante, pero es reducir y cargar sobre los hombros individuales de cada uno la posibilidad de conseguir un trabajo, de estar bien, de tener salud, ¿sí? Y ya sabemos que eso no depende de las iniciativas individuales, aunque lo individual va a tener su papel, pero reducirlo a eso es riesgoso porque carga todo sobre cada sujeto. Es la fatiga de ser uno mismo. Luego, la convocatoria a mantenerse siempre deseantes. El mandato es debes gozar, ¿sí? Gozar en el sentido de un disfrute, siempre hay que estar bien, ¿no? Podríamos decir. Entonces termina convirtiéndose en un mandato superyoico que presiona al sujeto, y es de alguna manera liga con el primero de los rasgos que mencionaba, que es la ilusión de una realización de plenitud, de conquista de todos los deseos. Bueno, hasta aquí estos rasgos de la cultura que después vamos a tener que ir pensando de qué modo esto tiene su traducción en quien está transitando su adolescencia. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la clase.